En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar, son las 20:01, arrancamos aquí en una semana que, digamos, también va a estar un poco surtida. Vamos a hablar un poco de gauchos y de letras gauchas y de la literatura gauchesca, pero eso va a ser el jueves. Vamos a estar un programa de 1 hora entera en torno a un libro que salió el año pasado en Argentina y que realmente renueva toda la investigación sobre el género, realmente da una mirada muy, pero muy importante, muy interesante a eso que se llama literatura gauchesca en torno a 4 o 5 tópicos como Martín Fierro, como la figura de Bartolomé Hidalgo y como la incursión a los indios ranqueles. Esto va a ser el jueves. Hoy vamos a hablar de poesía. Hoy es un día de poesía en La Máquina de Pensar y por eso le damos la bienvenida al poeta Javier Echavarren. ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, ¿tú? Javier Echavarren es un hombre que ha publicado Desidia en el 2009, un libro que yo no conozco, objeto de una patética belleza, dice acá, con ilustraciones de Andrés Manta. ¿Dónde lo publicaste este Desidia? Eso fue una edición del autor, digamos, una autoedición. Sí, sin editorial, sí con la distribución de Guzzi. Ah, pero se distribuyó. Sí, Mirá, sí. Mirá, está en la librería. Mirá, Desidia. Y aquí acabas de publicar con Macachín, con Gustavo Sechowski, en Yaugurú, este libro llamado Fábula de un hombre desconsolado, ¿no? Es un libro de poesía que yo te decía que me impresionó mucho, me pareció sorprendente. No sé si sorprendente, me gustó, digamos que me gustó, me pareció muy original. Me parecía que se desmarca mucho de lo que se está haciendo ahora en poesía en Uruguay. Me da la impresión, digo, no soy un experto en esto, sino un mero lector. Fábula de un hombre desconsolado, entre otras cosas, parte todo el libro de un personaje. Inventaste un personaje. Así es. O te voy a decir, cuando de chiquito andabas... No, hay elementos autobiográficos, Claro. Digamos, la ausencia de mi padre de algún modo es determinante. Y en La Teja, Pero, no, el tema de la refinería. La refinería es La Teja, exactamente. Yo viví en un par de casas en La Teja. Mi infancia transcurre ahí. Pero te inventaste un personaje que es este hombre desconsolado. Exactamente, sí. La idea fue... Yo tenía como un poemario muy extenso y esta era una parte de esa historia. Y a su vez quería darle cierta continuidad con Desidia, que de alguna forma ahí asoman algunos personajes. Aquí un poco el tema fue cómo la infancia determina la adultez. Tomé elementos autobiográficos, pero construí esa historia que me gustó del niño que dibuja, que se transforma en un hombre que escribe. En Desidia termina con un hombre que descubre, digamos, la escritura, y por eso de alguna forma acá hay una continuidad. Ajá. Pero acá, digo, yo no leí Desidia, pero acá es un personaje, digamos, cuando digo que es un personaje lírico, que es el que va hablando, que va escribiendo, y él tenía una vida que es terrible, una vida, estamos hablando, negrísima, tan negra que él la va mencionando, no lo hace en un tono lastimoso, ni quejoso, ni, digamos, rabioso, ni iracundo, ¿no? Él prácticamente va haciendo poesía con eso que le pasó. Exacto. Que es espantoso, ¿no? Exacto. Negro, oscuro, es un hombre pobre, una infancia pobre. Solamente, y permitime el sacrilegio de leer cómo comienza este poemario, Fábula de un hombre desconsolado, cómo comienzan los 4 primeros versos. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno carga las tintas del drama, llega al humor negro, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Cuando te pasabas ¿no? Yo te hablaba. Y esto empieza así, con una canción familiar de este hombre desconsolado. Empieza así: no debí nacer con una aguja de coser en el útero, mi madre no quiso serlo. Así comienza. Empieza así, es terrible. Y aparte sigue después hablando, ¿eh? Sí, el tono funesto, digamos, viene de Desidia también, y por eso hay cierta
continuidad. A mí me llama la atención lo del humor, sí. De repente cada lector se detiene en aquello que quiere interpretar o que más le llama la atención. Entonces me llama la atención cuando me hacen ese tipo de comentarios, me han comentado, no, me reí mucho con tu libro, y eso me llama la atención, claramente, porque otros me dicen, es muy trágico. Vos lo escribiste en serio, digamos, sin pensar. Pero yo creo que de alguna forma trasunta una cierta, digamos, hay ironía, sí. Hay ironía y un cierto humor también, ¿no? Sí. Creo yo, ¿no? Así es. Es decir, cuando uno dice me hace gracia algo, no necesariamente implica que se ría, ni siquiera que sonría, ¿no? O sea, el que te haga gracia es algo que tiene que ver con del orden del equilibrio interno del poema. Y en este caso es una historia muy autónoma, digamos, un personaje muy desarrollado. Este hombre está claramente todo lo que le pasó que es muy breve el poemario, pero queda muy claro para el lector, ¿no? Sí. Ahora, hay como una conciencia de que a veces es exageradamente la pobreza que este hombre pasó de niño, ¿no? Hay una conciencia, ¿no? Sí, hablamos antes de estar al aire, hay ese tono funesto roza con lo melodramático, quizás en algún texto es, digamos, el peligro. Pero en otros me parece que es un lenguaje muy directo y sencillo, y se aleja de ese riesgo. A mí, en mi impresión, pero como lector, digamos, lo que me imaginé era un tipo que había sufrido tanto que es un poco opa. ¿Me explico? Sí, que le falla un poco la cabeza y aún así está escribiendo de una forma con una mirada muy especial, ¿no? Entonces, que ha sido tan castigado, ya sea por la pobreza, por todas las cosas la violencia, o hasta por la desnutrición, ¿no? Que es Pero ahí está el juego fundamental del lector, porque en realidad, en relación a la pobreza, si bien hay referencias, tampoco son, no sé, son directas, no explícitas, me parece. Sí, en relación cuando dice que digamos, sobre lo que se come, no dice sobre lo que falta, digamos, habla sobre cuál es la rutina con la comida. Y me parece que ahí cada lector puede hacer una carga que será más o menos dramática o dimensionará más o menos grave esa escena. De todas formas, yo te decía fuera del micrófono que andás en algunos momentos en un pretil que puede ser peligroso, que es el de la cursilería o el melodrama, no cuando habla de él, porque este hombre como ha sobrevivido a todo, claro. Aunque sea le falle un poco, es un sobreviviente, exacto, claramente aunque le falle la cabeza un poco, él igual piensa y la tiene clara, digamos, en su mente, digamos, ¿no? Es, aparte de una cosa sorprendente, es alguien que ha leído mucho. Por eso también me inclinaba más a eso de que es un poco opa, digamos, porque es posible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando él habla de los otros niños, o cuando él habla de los otros pobres de la pobreza, ahí entramos porque ahí habla en serio, ahí no hay ninguna broma, ni ninguna, ¿no? Sobrevivencia. Entonces ahí yo digo, está, pero no te caes por suerte podría ser en ese dibujo de Dickens, ¿no? Que Dickens tampoco caía, ¿no? Pero digamos, esa idea de la infancia muy castigada. Hay un repaso como de cierto contexto y hasta hay conformidad, digamos, en las desgracias del otro. Termina también habiendo un poco de eso. Y sobre el tema del humor es gracioso porque, digamos, y lo que cuenta la historia de este hombre, un amigo, la señora leyó el libro y después nos reíamos porque el comentario de ella fue: ¿y todo esto le pasó? Claro. Entonces, no, pero sobre eso. Para que vean el tema de la no dramaticidad, es decir, se cuentan cosas terribles que pueden tener un efecto humorístico o no, pero no el planteo no es dramático de la voz, ¿no? Este hombre, por eso yo dije, este hombre le falla algo porque ya ha perdido parte de la sensibilidad. Es posible. ¿No? Por eso decía que algo y entonces él lo dice muy, muy fríamente. Dice, por ejemplo, mis primos me quieren, me cuidan, me violan. Sí. Ese es el poema, por ejemplo, ¿no? O sea, con esas pequeñas cosas él va haciendo una pintura de toda su... De alguna forma ahí yo repito un recurso que asoma en Desidia, que tiene que ver con la brevedad y el impacto. Y creo que en este libro hay un desarrollo de esa línea más bien, de la brevedad y el impacto. En los dos libros, de alguna forma, había la búsqueda de una historia, de un cierre y de impacto al final de... Y esa búsqueda de un cierre, cuando vos mencionás, no es el clásico, digamos,
desenlace de un poema, que bueno, que se sabe que un poema casi siempre, no siempre, digamos, trata de golpear un poco al final, o a veces por la ausencia de golpe también intenta golpear, ¿no? Digamos. Sí, o la ambigüedad. Eso pero es un recurso valioso. en tu caso me parece que más allá de eso, lo que hay es una idea de esa autonomía, así como de la vida de este hombre, ¿no? De la voz, ¿no? En cada poema es autónomo en el sentido que intenta tener la gracia dentro del poema, ¿no? O sea, terminar como empezó. En algunos incluso yo pensaba, no se logró tanto, pero en casi todo se logra. En algunos no te digo, ¿por qué lo termina así? Lo termina así porque como había empezado así, algo tenía, ¿no? Tenía que referirse a algo del principio. Quizás hay como un intento de... Yo lo que fui pensando una vez que tuve el personaje, eso fue, me colgó mucho la idea de narrar esa historia. Entonces después fui pensando, bueno, pero ¿qué me falta contar sobre el personaje? Me falta contar sobre el parque donde jugaba. Claro. Me falta contar sobre ciertos recuerdos. Me falta contar sobre la escuela. Y ahí aparecían los textos de la escuela. Porque aparte es una voz, pero va pasando en distintos momentos y va hablando, e incluso va hablando del cambio, ¿no? O sea, el parque donde él se crió ha cambiado mucho, ¿no? El cerro, en fin, se ve el cerro, ¿no? Se dice que está cerca del cerro. Y él ha cambiado, a él ha pasado la vida y ha pasado también en la ciudad. Pero, por ejemplo, que también es un poco... Vos decís que no lo hiciste con un poco de gracia, pero yo creo que sí, matemáticas, dice. Donde come uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. El problema es que somos cuatro. Sí. ¿No? Él lo dice serio, digamos, claro. Este hombre lo va diciendo serio. Y lo que llama la atención es que, habiendo sufrido tanto, la rebeldía o el odio la viene solamente en algunos puntos muy, muy, muy pequeños, cuando dice que bueno, que él va a estallar o que va... Sí, la rebeldía en realidad parece rebelión contra ciertas situaciones que él vive con animales. Creo que es el único momento que aflora ahí cierto encono o algo. No hacia la situación que animales le toca que pasar. Han sufrido. Sí, animales que mueren o que los matan, como el cerdo, la historia del cerdo. Que esa es una anécdota verdadera, por ejemplo. A mí me impacta mucho ver la muerte de un cerdo, me impactó mucho. Sí, hay algo que en esto, digamos, estamos hablando y que llama la atención, capaz que en esto estriba la originalidad del libro, no es en inventar esta voz poética, este yo lírico, este personaje. Impacta, me parece que este personaje hace poesía muy desde el interior. Por más que vos estás hablando de la historia y alguien nos escucha, parece que acá se cuentan historias. Sí, lo que se cuenta es la visión de este hombre desde el interior, ¿no? De cosas que le golpearon a él. Yo te contaba que quizás no sea evidente para un lector, para el autor sí. Decidia, quien narra Decidia es un personaje sobre todo observador. Ajá. Y sobre todo observador del entorno. Pero el libro termina autoobservándose. Y de alguna forma esta es la continuidad de eso. Yo te decía que aparece ese personaje que escribe en Decidia, y entonces, si bien mantiene el tono, ciertas características similares como el tono patético o funesto, yo qué sé, el lenguaje es mucho más directo y mucho más referido a la introspección, a la memoria, recuerdo de la historia personal. Y no a la narración de un contexto, incluso la denuncia, que había algo en Decidia como de denuncia social, digamos. No, aquí no hay, claramente no hay. Pero algo que me llamó también la atención, bueno, capaz que ya te lo dije, hay una cuestión como media matemática en los poemas, de tratar o bien de hacer lo mismo y repetir y hacer una pequeña variación, o bien terminar con las mismas palabras un poco cambiadas que ya se comenzó. Digo, hay algo como de formal también, ¿no? Sí, es adrede. En el momento que encuentro la historia, que me doy cuenta que quiero contar esta historia, también encuentro de alguna forma el estilo del texto. Quizás esa sea una de las falencias del libro también, porque en algún momento quizás hasta se puede volver previsible o reiterativo ese recurso. Pero leyéndolo a mí no me molestó, porque es bastante diversa la historia y los tópicos de... Igual como poesía, digamos, creo que genera un mundo poético que va más allá. Pero yo pensaba, y bueno, a ver qué verso rescatás acá, y funciona en todo el poema entero, ¿me explico?
no es estéticamente, no es que pueda destacar un verso por su estética. Algunos o como un sí, logro, algunos digamos. sí, pero digamos, no es la idea tuya, no es la idea, digamos, de trabajar el lenguaje de que cada verso sea, sino que todo está en tensión dentro del poema. Por ejemplo, hay uno que él habla del desempleo. No sé si querés leerlo, porque yo lo estoy leyendo. Bueno, Y que me parece que es interesante porque ese trasciende. Si bien este hombre observa, y reitero que para mí era un poco opa y no, y mira su vida, cuando observa, mira lo que dice, a ver, del desempleo. hay un par de referencias al desempleo en el libro, porque intento que haya como mini historias dentro de la historia más general. Y este que se llama Desempleo dice: son demasiadas largas las filas de los desempleados. Son demasiado grandes las horas de los desempleados. Son demasiado anchas las dudas de los desempleados. Son demasiado cortos los cigarrillos de los desempleados. Claro, claro, sí, 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 el tema de una especie de condena. Igual como mencionamos el de las matemáticas, hay varios que A mí incluso me pasó la otra noche en un evento que fui a leer. Me cuesta elegir qué textos seleccionar y leer, porque me parece como que aisladamente no tienen valor. Me pasó eso. Yo de seguida podría elegir este texto me gusta más, este menos, este está bueno para leer en público, sí, no. Me cuesta mucho seleccionar, porque me parece que tienen valor en el contexto. Aisladamente me cuesta identificar. No, yo creo que tienen valor aisladamente, pero ¿qué pasa? Ahora te escuchaba, bueno, claramente yo lo elegí, el de los desempleados, porque es algo, una observación como que se sale del libro, digamos, de la coherencia interna que tiene muy, muy fuerte el libro. Yo creo que tienen valor, pero que si se leen solos no dan la idea que da el libro, ¿me explico? Sí. Que la idea es muy clara y muy nítida. Entonces pensaba, digo, bueno, si alguien lee esto de las matemáticas que leí yo, puede dar otra idea de qué se trata de este libro, digamos. Es ¿no? que yo el libro lo pienso con un principio, un desarrollo y un final. Tiene eso. Obviamente no es tan evidente porque se trata de poesía, pero tiene una estructura más clásica de prosa y de narrativa. Bueno, el que tiene estructura de prosa claramente son dos poemas que se llaman La Biblioteca y La Biblioteca 2, y que de alguna forma explican a este personaje también. Te voy a pedir que lo leas y ya vamos a ver cuánto nos queda. Son dos poemas de este hombre que, claro, que su madre era una señora que limpiaba, ¿no? Exacto, y el personaje además de niño dibujaba y de adulto escribe, y esto tiene que ver con esa experiencia de por qué termina escribiendo. La biblioteca. Mientras mi madre limpiaba aquella biblioteca enorme, yo podía leer enciclopedias y fantasías, de un sector a otro. Tantas letras y colores. El mundo era ancho y propio, tan vasto y profundo, elevado y hermoso, accesible a mis manos. El sillón era cómodo y cabían todas las respuestas. Entraba la luz, no la gente. La gente se apilaba en las playas para quemarse los labios. A mí no me alcanzaban los ojos. Me erotizaban las ediciones de lujo, las tapas duras, los idiomas extranjeros. El olor a limpio y viejo, virtud de mi madre y los libros. Legiones romanas, aventuras de abejas, construcciones de pirámides, la creación del universo, enigmáticos ovnis. La ciencia respondía, y el resto era el misterio. Uno crecía para vencer el misterio. ¿Y la biblioteca 2? La biblioteca 2, dale. Sí, porque digo, ese termina así tratando de ser... uno más. Dale, la biblioteca 2. Los libros, las revistas, se apilaban en cajas, debajo de la cama, en los rincones, en aquel dormitorio abandonado, donde también estaban los juguetes, donde un niño podía pasar la vida, donde un adulto podría pasar la vida, como un niño. Aborrezco las copias y los parafraseadores, los estudiantes y los intelectuales. Sin embargo, admiro a los bibliófilos, a los libreros, los literatos y los filósofos. He querido reconstruir aquella biblioteca enorme que mi madre limpiaba. Muy bien, gracias Javier Echavarren por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ti por la invitación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Palomita blanca, Vidalita, de ojito rosado,
antes te cantaba, Vidalita, como enamorado. Palomita linda, Vidalita, palomita triste, que poco te queda, Vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, Vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, Vidalita, te las llevó el viento. Es un viento malo, Vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, Vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, Vidalita, de piquito bobo, cuida de tu nido, Vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, Vidalita, de vuelo perdido, si no le haces frente, Vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, Vidalita, palomita fea, apronta el piquito, Vidalita, para la pelea. Palomita enferma, Vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, Vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, Vidalita, de piquito rojo, crece palomita, Vidalita, sácale los ojos, crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón, crece palomita, Vidalita, y volvete halcón. Este tema es un clásico, obviamente, A una paloma, de Idea Vilariño, música de Daniel Biglietti, de un canto libre que se llama El disco que nos va a acompañar esta semana. Bueno, amigos, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la palabra, le vamos a dar el saludo a Teresa Orbegoso, una poeta peruana que vive en Buenos Aires. Ella es licenciada en periodismo, investigadora social, y acaba de presentar un libro acá en Uruguay. ¿Cómo andas, Teresa? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Teresa, La Mujer de la Bestia es el libro que presentaste, pero contanos un poco de tu vida, qué estás haciendo en Buenos Aires. Bueno, como bien dijiste, estoy estudiando 2 maestrías, una maestría en composición y una maestría en creación, escritura creativa. Ajá. Uh-huh. Eso obviamente tiene que ver con la literatura, no necesariamente con la poesía. Exactamente. Vemos todo, desde textos de ficción, no ficción, poesía. Llevamos seminarios, incluso vamos a llevar, porque todavía no termino yo la maestría, un seminario de dramaturgia y ver, digamos, todas las posibilidades que tiene la escritura, sobre todo hoy también, ¿no? Dentro de lo que es no ficción, por ejemplo, ¿no? El tema de la autobiografía. La autoficción. La autoficción, o también el tema del diario íntimo, ¿no? Que estamos viendo ahora. Justo ahora yo estaba escribiendo una autobiografía. Que bueno. Y bueno, y la música, ¿no? Que es más que nada trabajar una obra de composición, una composición electroacústica. Y bueno, para el libro hice la música también, que hay un video, sí, hay un video que creo que ustedes lo colgaron en su página, donde la música es también mía, ¿no? ¿Mirá? Uh-huh. Alguien ha dicho de La Mujer de la Bestia que como que bebe de libros sagrados, o que hay una forma. Yo leí solamente un poema, tengo que decirlo, pero creo que entiendo lo que quería decir ese poeta que dijo eso. J.L. Andrade. J.L. Andrade, en el sentido de que incluso hablaba de la Biblia, por ejemplo, y de otros libros, claro. Uh-huh. Sagrados. Sí, no, bueno, La Mujer de la Bestia surge, obviamente, yo no soy una mujer católica, soy una mujer católica todavía, atípica, digamos, ¿no? Pero que tiene una formación religiosa, digamos, importante. Cuando era más chica, milité en un movimiento de estudiantes católicos que lo dirigía el padre Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la Teología de la Liberación, que no sé si conocen. Sí, Gustavo Gutiérrez, bueno, fue uno de los nombres claves en los 70 y 80 para la Teología de la Liberación, ¿no? Claro, está. Leonardo Boff en Brasil y Gustavo en Perú. Gutiérrez en Perú. Exacto. Él formó a muchos universitarios
para que se comprometieran de alguna manera. En mi época era toda la época de Sendero y de Fujimori, y bueno, una de las experiencias que tuvimos es justamente lo que en el movimiento de la Universidad de Estudiantes Católicos se llama compromiso social, ¿no? Y íbamos a trabajar a diferentes sectores, digamos, urbanos marginales, a colaborar un poco con mucha gente que había sido víctima del terrorismo, no solamente de parte de Sendero, sino también de los militares, ¿no? Estás nombrando una época terrible para el Perú, que realmente parece una novela. Y creo que no la han escrito la novela porque supera todo, pero sobre todo me imaginé siempre que una época terrible para aquellos que tenían precisamente un compromiso social o que tenían una opción, digamos, progresista, porque era una sociedad muy polarizada y aparte con realmente con terrorismo de izquierda y terrorismo de derecha. Sí, además que podías desaparecer. Pocas veces se ve eso, digamos, tan fuerte, ¿no? Sí, pocas veces se ve una cosa de sociedad tan... Fue muy fuerte y bueno, como te decía, La Mujer de la Bestia, bueno, surge de ese lado, esa experiencia católica con lo sagrado, con la militancia, y al mismo tiempo surge desde la filosofía, que es la otra carrera que yo estudio, porque soy licenciada en periodismo, pero también estudio filosofía, y Nietzsche era siempre como que un filósofo que a mí quizá por lo contra que era contra lo religioso, me encantaba. Pero aparte es que tiene mucha fuerza literaria, Nietzsche, también, ¿no? O sea, mucha fuerza, muy poético. Una intensidad poética muy fuerte. Entonces lo que hice fue, estuve como entreleyendo el Apocalipsis y al mismo tiempo leía Así habló Zaratustra de Nietzsche y escribí el libro. Pero fue rapidísimo, lo escribí en 3 meses, una cosa así, porque fluía, era como que estaba ahí la mujer, estaba ahí instalada desde lo religioso, ¿no? Había esa cosa. Yo el poema que leí me dio la impresión, que tienen los libros sagrados a veces, de una voz narrativa, una voz lírica que es que es como de la comunidad, ¿no? Que no es personal, que no está personalizada, ¿no? Que no tiene una vida personal, ¿no? Claro, quizás ese es el sello de la comunidad de vida cristiana, ¿no? También. No, pero a veces los poetas, acá por ejemplo en Uruguay fue muy frecuente en los 70 eso, de que había una forma de escribir poesía que era como sentenciosa o como que tenía que ver con la voz de la comunidad, por llamarle algo, ¿no? Una cuestión más que sobrepasaba, digamos. Claro, es digamos, yo diría... Lo contrario de la autobiografía o de buscar... Claro, es algo, yo diría, también que tiene que ver con lo mítico, ¿no? Exacto. Que tiene que ver, eso ya es una cuestión más ancestral, que no tiene que ver con lo religioso, sino tiene que ver ya más con el venir de una cultura llena de culturas, al mismo tiempo, que no solamente es la inca, sino son todas las culturas precolombinas, ¿no? Donde hay esa idea de lo comunitario, ¿no? El mundo andino tiene esa idea y yo creo que en el Perú sobrevive, a pesar de que hayan llegado los españoles a matar todo, a destruir todo, sobrevive esta idea. Pero vos sos de Lima, ¿no? Yo soy de Lima, sí. Porque otra cosa que en este poema hablas de piedra blanca sobre piedra negra, y bueno, es obvio que... sí, pero... Surge Vallejo ahí también, ¿no? Sí, ese es... creo que te estás refiriendo a un poema de... entonces no es de este libro. De Mestiza. De Mestiza. Sí, hay otro libro que es un libro que se llama Mestiza, que justamente habla de la conquista. Y el primer poema que abre es un quiño con Vallejo, a propósito, obviamente, para hablar de Lima, de una Lima horrible, ¿no? Exacto, sí. Que termina hablando de sobrevivir a Lima. Y sí. Bueno, pero ¿y la figura Vallejo? No, pero obvio, para mí es como el poeta fundamental y dentro de la narrativa, un narrador que también para mí hace poesía de Sarguedas, son como los dos, para mí, ¿no? Paradigmas en lo que es la poesía y la narrativa en el Perú. Y para mí son padres, ¿no? Padres de los que uno aprende vida. En el caso de Vallejo, todo el tema de la migración, ¿no? Yo llevo viviendo cerca de 6 años en Buenos Aires y a veces leía Vallejo y se me caían las lágrimas porque entendía muchas cosas que él... Sí, pero igual... Un poco más lejos, pero está bien también. Pero está esa cosa fuerte de lo que significa y en ser Vallejo extranjero. está también esa voz también
En Vallejo esa voz un poco de esos dos mundos, ¿no? Del mundo como andino ¿no? y el mundo católico. Y también el europeo, ¿no? Sí. Está esa voz, ¿no? Que es una lucha, ¿no? En el Perú tiene, o sea, es cierto que en el Perú como que uno puede transitar por lo occidental y también por lo originario, por decirlo de alguna forma, pero ese transitar es muy doloroso también, porque uno está como tirado de un lado y tirado del otro y no sabes, o sea, cómo unes eso, ¿no? Bueno, en el caso de Vallejo, la salida que encontró él fue casi que quebrando el idioma, inventando palabras, ¿no? unas nuevas palabras. Inventando claro. palabras, sí, ¿no? sí, sí. En el caso de Arguedas fue más agónico, ¿no? Es más doloroso, Sí, ¿no? Es algo además más... él hablaba el quechua, ¿no? Lo había bebido directamente de alguna manera, sus hermanos indios, ¿no? Sí. Que En sabían... Arguedas, digo, yo no sé hasta qué punto, pero esto estoy ahora opinando hasta qué punto digo, existe eso que estás diciendo que es social, pero hay algo individual de él, digamos, es un hombre que tenía problemas. Sí, claro, él tenía... personales, psíquicos, digo yo, ¿no? Es que aquí incluso me descubrí hace no tanto que vino a atenderse con un psiquiatra uruguayo. Psicoanalista uruguayo. Sí, Lo que pasa es que yo te digo una Marcelo cosa. Viñer. El Perú es todavía un país tan difícil que vivir en un país, en las épocas que vivió Arguedas, o en las épocas que viví yo, o en las épocas que vivió Vallejo, es un país muy, que yo no sé, bueno, estamos acá todavía vivos, ¿no? Pero es difícil, es un país muy difícil y bueno, quedas mal, no quedas 100%. Mirá. Por algo, al final no termina escribiendo. Claro, no, pero eso de los escritores es algo que no se cura, así que es a un escritor uruguayo, Mario Lebrero, que no sabía qué iba a hacer cuando era joven, estaba en Piriápolis y él estaba escribiendo, ¿no? Se puso a escribir, él quería pintar y ahí le mostraba lo que escribía a Tola Invernizzi, que era un pintor muy importante, un grabador. Y un día le leyó lo que había escrito y dice que hizo así, dice, no, dice, sos escritor, te jodiste. Sí, es como pintor, se así, te jodiste. Y bueno, y Lebrero a partir de ahí se dedicó a ser escritor, sorprendente. Y bueno, los escritores tienen eso, ¿no? Tienen algo ¿no? Individuales, solitarios, ¿no? Sí, de depresión y de tener que vivir en un mundo sí. en donde uno no puede ser un hámster, pues, ¿no? Estar ahí corriendo tras la ruedita porque hay momentos en donde necesitas silencio y te sientes triste o te sientes mal. O sea, yo por lo menos soy de esos que no es fácil, digamos. Yo a veces, o sea, cuando leo, por ejemplo, no tengo que leer, a mí se me hace difícil, o sea, es como revivir, como sentir todo otra vez y es como que es fuerte, o sea, no es Y en tu caso, entonces, la escritura es, digamos, lo tenés como, decir algo, ¿no? Focalizado, digamos, que viene, digamos, de la parte más dolorosa, ¿puede ser? Sí, ahora creo que sí, porque es como, o sea, imagínate, ¿no? Una adolescente, una joven, medio adulta, después, que vio muchas cosas que estaban mal y es como que vivimos en un limbo y de pronto puedo hablar. Y de pronto puedo decir, y de pronto digo, voy a contarlo todo, como Jeremías Gamboa. Pero es algo así, para mí este es un tiempo en donde sí, o sea, las cosas que de repente del catolicismo pienso que están mal, o las cosas que de pronto de la filosofía se pueden tomar y se pueden acercar a la gente, las cosas que desde la música podemos decir algo, desde la palabra, ¿no? Es tiempo para eso. Para mí es un tiempo de... Bueno, tiene una función también la escritura muy importante, que es de reconstrucción interior también, ¿no? Y digamos de catarsis, ¿no? De catarsis también. Y una pregunta, porque decís, y en narrativa porque hablas de Arguedas, que digamos como que es tu padre, digamos, ¿escribís narrativa? ¿O hasta ahora estás con poesía? ¿Sí? Es escrito, o sea, todo lo que he publicado ahorita es poesía. Sí, vi que publicaste como poeta. Tengo un cuento a mí, bueno, que vincula el analfabetismo con la llegada del hombre a la luna. Que el nombre del cuento es Fausta.
Y bueno, no voy a contar sobre qué es porque no tiene sentido, pero sí le entro, y ahorita estoy escribiendo una autobiografía también, que a mí me fluye, pero Ajá, páginas y bueno, páginas. bien, digamos. eso es importantísimo para un narrador. Que la maestría además importante. a mí me lo ha permitido, ¿no? De poder entrar en otros rubros justamente leyendo otras cosas, ¿no? Sí, eso es importante, como ver, tocar otras cuerdas en ese sentido, ¿no? De lo que es la escritura y en este caso la narrativa. También los poetas muchas veces quieren ser narradores, y los narradores hablan de la poesía, en fin. Sí, Pero uno sí. quiere estar Y del otro lado. Ve el mira, césped del vecino y dice, qué bien que crece. yo estudio con narradores y estudio con poetas. Sí. Y los narradores se les hace recontra difícil escribir poesía. Claro. Imposible sí, casi. Sí, claro. Los poetas ahí la luchan, ¿no? Ahí están. Claro. Pero es muy más, yo diría, más difícil para un narrador escribir poesía que de repente para un poeta. Es posible, sí, es posible. De verdad, y yo me doy cuenta que el problema viene porque quizá para una novela o para un narrador, como que tienes más tiempo expansivo para poder divagar hasta llegar al momento, ¿no? Sí. En cambio en poesía no, o sea, tú en un solo texto. Sí, en el primer verso, tenés que... No podemos... Correcto. Si no, sí. Hay una intensidad que exige la poesía que la narrativa no necesariamente la tiene que toma tener, su ¿no? tiempo, o sea, Claro, puede tener su tiempo, ¿no? Igual yo creo que la narrativa, pero esto es una idea mía, ¿no? Bueno, no es solo mía, de este siglo, del siglo XX, digamos, la buena narrativa saca todo de la poesía, ¿no? O sea, sí. Todos los recursos, todo, o sea, la buena narrativa, la buena narrativa es poética. Es claro, sí, lo que decías vos de Argueda, que parecía Manuel poesía. Escorza también, pero Manuel Escorza fue poeta antes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos ahora conversando con la poeta peruana Teresa Orbegoso. Manuel Escorza, ¿qué pasa con Manuel Escorza que nadie lo nombra y que nadie habla de él? ¿Por qué? No sé, no lo conocen tanto como Arguedas y es otro buen narrador. Pero lo conocieron, además, aquí en Uruguay, por ejemplo, fue furor en un momento. Pero ahora ya nada. ¿Cómo? Fue furor en cuanto a que la gente leía muchísimo, compraba libros, pero lo que yo te quiero decir es que a nivel académico o crítica, nunca lo tomaron, no han hecho tesis ni nada. Nunca, nada. Era considerado casi un bestseller en cuanto a que se vendía mucho, pero no se estudiaba, digamos. No, a mí me gustaba mucho y una vez me acerqué a hablar a Benedetti y le dije, ¿no? De Escorza, porque a mí me encantaba, ¿no? Me encantaba. Me leí la pentalogía de la Garabombo el Invisible. Sí, son 5 libros. Sí. Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, La Tumba del Relámpago, que es la última, y El Cantar de Agapito Robles. ¡Wow! Son 5 libros. Bien, señor. Y la última novela, que el hombre se murió, se llamaba La Danza Inmóvil. No, La Danza Inmóvil, ¿te acuerdas? Que es la muy linda. Arandariega. Que es muy linda. Iba a ser una tríada, digamos, una trilogía, y Escorza murió en el mismo avión que se cayó y que murió Ángel Rama, ¿no? En Madrid, junto con un escritor mexicano, y la esposa de Escorza también, Marta Traba, que era una crítica plástica. Murieron los 4 porque iban a Colombia, de Madrid a Colombia. ¿Y por qué venía todo esto? Que tú decías que por qué Manuel Escorza No, y entonces un día me acerqué en Madrid a Benedetti y le dije, esto... No, ¿qué te parece? Y lo que me dijo Benedetti en ese momento es, me parece un poco panfletario. Y me impresionó mucho, pero increíble, ¿no? Porque lo cual es cierto, ¿no? O sea, Escorza tiene la mitad de sus cosas que son muy... Él habla totalmente político. Del marxismo-leninismo y habla de además Lenin, habla no sé de cosas que pasaron realmente. Gracias a él lograron cosas también en el país, de cambios. Sí, habla de Lanza Inmóvil, habla del movimiento guerrillero que ocurrió en el 62 y lo liquidaron, ¿no? O en la Guerra Silenciosa habla de los movimientos comuneros que también ocurrió, que eso, ¿no? De hecho, él nombra gente con su verdadero nombre, ¿no? Sí. Y aparentemente con sus libros a uno lo sacaron de la cárcel. A uno sacaron de la cárcel, sí. Pero también es bastante
a veces panfletario en ese sentido, ¿no? Pero lo maravilloso de Scorza para mí, que me parece extraordinario, en La danza inmóvil, hay un guerrillero que está pensando, está leyendo un libro de Lenin, ¿no? Y a la vez viene una mujer muy hermosa que es parte, digamos, de la organización. Y él va leyendo el texto y al mismo tiempo va sufriendo una erección. Y entonces él empieza a mezclar Lenin con la erección. Está excelente porque va distorsionándolo y él trata de mantener, ¿no? Todo ese discurso que era un poco hasta, no voy a decir como sendero luminoso, pero un discurso más o menos por muy ahí. cuadrado, ¿no? Muy, en fin, es maravilloso. Igual Scorza tiene esa cuestión poética impresionante, ¿no? Pero, y no sé en Perú si se lo nombra. Sí, a Manuel sí. Manuel Scorza, Arguedas. Mirá, ya sí. se me ve. Sí. Es más, se celebran los aniversarios, ¿no? Cada vez que pasan los años, digamos, hay gente incluso que se dedica a estudiar su obra. Bueno, una vez entrevisté a una académica peruana que trabajaba. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las universidades que más hace ese tipo de trabajo. Yo entrevisté una vez a una académica peruana, pero que trabajaba en la Universidad de Holanda, pero lo tomaba Scorza desde el punto de vista del indigenismo, ¿no? No desde el punto de vista nada tan político. Por ejemplo, Vargas Llosa, en una de las últimas novelas, se dijo en su momento que era una especie de homenaje a esta cuestión de los guerrilleros que vivían en París, ¿no? Antes del 62. Pero ahora no me acuerdo qué novela era. Pero Vargas Llosa es otra cosa. Sí, no. Sin duda. ¿Y cómo ves a Vargas Llosa? Bueno, ¿cómo lo veo? Bueno, no puedo decir que es un mal narrador, pues sería un pecado, me linchan, me matan. Obviamente es buenísimo, se ha ganado el premio Nobel y todo eso, pero hay cosas... Es el primer peruano que se gana el Nobel, ¿no? Sí, es el primero, pero hay cosas que ha dicho, ¿no? Que por lo menos a mí me duele, ¿no? Desde el punto de vista político estás hablando. Desde el punto de vista político, claro. ¿No? Como ciudadana del mismo país pero sin embargo también he visto que ha dicho cosas. Por ejemplo, ayer me pasaron un video donde está Vargas Llosa con Octavio Paz y dice que en México hay una dictadura, ¿no? Lo dice, sí, el PRI, ¿no? Y habla del PRI, ¿no? Obviamente, como un partido. Entonces, en ese momento, escuchar algo así como que fue un baldazo de agua refrescante porque vos decís que por lo que está pasando ahora. Él lo estaba diciendo hace mucho tiempo. Claro, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero no sé, es como que... Pero en política, digamos, los escritores metidos a política son complicados. ¿Sabes qué pasa? Es que el problema yo creo que tiene que ver con el país, es el tema del profundo racismo que hay en el país y de alguna manera todavía esta cuestión de que no, por ejemplo, ahorita no se dice que en el Perú hay una cosa así maravillosa, que el Perú lo máximo, que está súper bien y no sé qué, ¿no? Pero yo que vengo de un Perú más difícil, que me fui en el mejor momento, donde supuestamente todo el mundo me decía, quédate, pero ¿cómo te vas a ir ahora, no? Veo que no hay memoria, ¿no? O sea, el país de ahora, en este país de ahora no hay memoria. Económicamente está mucho mejor Perú, lo plantean como que... Mejor, es que lo que pasa es que es mejor, claro, quizá la clase media se ha ensanchado, pero la gente pobre sigue siendo la misma gente pobre, entonces en nivel educativo, o sea, ¿cómo hemos mejorado? O sea, la última prueba de PISA estamos en los últimos lugares. Son los últimos 5 años, ¿no? O sea, algo está... Y en Perú hay que recordar que las últimas elecciones estuvo a punto, no te digo si estuvo a punto de ganar, pero digamos que la hija de Fujimori estuvo... Sí, estuvo ahí. Prácticamente, tuvieron que juntarse todos para que no... No, y además entre Ollanta y ahí la tuvo hija que... de Fujimori... Tuvo que apoyó a claro, Ollantumala, por ejemplo. Apoyó a Ollantumala. Eso, por ejemplo, es algo que son gestos, ¿no? Importantísimos. No solo con lo de México, sino ahora esto de lo de Ollanta fue fundamental, ¿no? Y no sé. Bueno, simplemente la situación y el devenir político del Perú, económico, siempre fue muy complicado, ¿no?
Sí, el hecho también de que se haya ido a vivir a España, por más que él dice que claro, que lo echaron, que Fujimori de alguna manera lo amenazó y se tuvo que ir, pero yo viví toda esa época en el correcto, Perú y es como que no verlo ahí, y cuando las papas queman. Correcto. Bueno, Borges decía también que de los escritores lo menos interesante son sus opiniones políticas. Y él tenía opiniones políticas también bastante complicadas, el propio Borges. Pero yo creo que lo que quería decir es que lo que pedimos cuando leemos es la obra, ¿no? O sea, que se escriba bien, ¿no? Claro, o sea, pero yo, o sea, te digo así sinceramente, sí. para mí es muy difícil separar. Está bien. Es como que me cuesta entrar a la Correcto. literatura de Vargas Llosa, ¿no? Igual el país del que habla, ¿no? En la ciudad de los perros o Sí, una conversación en la catedral. Conversación en la catedral, claro, también, o sea, es un país complicado. Sí, nunca, siempre, tampoco es que es la hable... complejidad que vos Sí, mencionabas al comienzo, ¿no? Sí. De esta entrevista, que es Sí. la complejidad esa, no solamente, digamos, mestizaje. Pero en y el caso la de Vargas civilización. Llosa es que yo siento que él enfatiza lo occidental Ajá, como algo. Correcto, sí, sin duda. En el caso de Arguedas, Sí. él le da una voz y un lugar al mundo andino. Y te y puedo poner otro ejemplo de otro poeta que también se fue a Europa y que vivió siempre en Europa, Jorge Eduardo Eyelson. Ah, no, pero Jorge Eduardo Eyelson a mí me encanta. Pero ese se fue a Europa también, vivió No, siempre pero no se trata de irte a vivir a Europa. Se trata de cuándo te vas, por qué te vas, cómo te vas. O sea, Vargas Llosa disputó la presidencia con Fujimori. No la ganó y no sé, o sea, es como que un niño, no sé, engreído, o sea, a mí me importa el país, carajo, este país me importa, me quedo, lucho por él, o sea, sangro, ¿entiendes? Ajá. Sí. ¿No? ¿No? O sea, si yo estoy acá ahora es porque supuestamente el país está mejor, pero la etapa en la que me quedé yo, o sea, fue la más jodida, o sea, así estoy también igual de jodida yo, pero... Bueno, pero el Perú tiene eso, que es, digamos, en el caso de Eyerson también, que pensaba en Perú siempre. Eyerson además tenía un tema, que él era homosexual. Sí, ¿no? Y en el Perú siempre ha sido, y está el tema católico ahí de por medio también, jodido en ese sentido. Sí, o ¿no? sea, y entonces que era muy talentoso en muchos aspectos. era muy talentoso no como solamente artista plástico, en la poesía, sino como artista poeta, plástico. como, o sea, y además una sensibilidad, o sea, léete no solamente los poemas, sino lo que en la Universidad Católica sacó un libro como de, no sé, 5.000 páginas, no sé, con obra de poesía, ensayo y todo, y lee lo que él dice de Lima y lo que dice, no como la poesía que de repente no es ese tan directo como un texto que no es literario, ¿no? Y ahí él habla cosas que tú dices, wow, o sea, no solo sobre el Perú, sobre la vida, sobre la humanidad, sobre... Era un grosso, o sea, es un tipón, tipo... Sí, no es tan conocido, pero bueno, es de la misma generación creo que Vargas Llosa también, ¿no? Y después hay este escritor de cuentos, que ahora se me va de la cabeza, que se llama ¿cómo se llama? Bueno, un escritor de cuentos que solo escribió cuentos, que también es amigo de Vargas Llosa, que murió. Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro. Sí, Ribeiro. también. Sí, pero no... A mí también vivió en sí, Francia. y regresó también. Sí. Sí. Él regresó por lo menos. Y murió. ¿no? Sí, no, él regresó, dice, no, los otros dos no han regresado, ni Eyelson ni Vargas Llosa. Y a mí cuando estuvimos en España me dijeron que Vargas Llosa es Dios allá. ¿En España? Que él hace y deshace en el mundo de la literatura, o sea, es wow, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa con estos escritores tan grandes, tan importantes, así, con tanta obra, que muchas veces en torno a él no crece nada, ¿no? Como le pasaba, digamos, ocurre en Colombia con García Márquez, ¿no? Y eso también es otra cosa, que la narrativa y la poesía se mueven de manera muy distinta, Sí. ¿no? O sea, la poesía para mí es como una cosa mucho más como under todavía. Sí. Y la narrativa es como que Sí, hay menos... Alfaguara, No, Planeta, claro. No, y mi hay foto, menos, claro, hay menos...
Y además ganan plata, ¿no? Exacto, bueno, un montón. la famosa frase de ese... En la poesía, versos, esa poesía no se vende. del poeta argentino, que dice: la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Pero bueno, la poesía da otras retribuciones y a otros niveles, sin duda, y enriquece. Y sin la poesía, ¿qué seríamos, no? Nada, Teresa Orbegoso, gracias por estar aquí charlando aquí en La Máquina de Pensar. Fue un placer. Gracias por estar acá. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gente, espero que lo hayan pasado bien. Mañana continuamos aquí a las 20 horas en Radio Uruguay por La Máquina de Pensar. Que lo pasen bien.